Y ahora estamos en contacto con Rodrigo Salazar, él es de la Asociación Civil Mejorando en Comunidad, e integrante del órgano de revisión de salud mental de la provincia del Chaco. ¿No? Recién hablábamos con el diputado Blasco, quien propone el proyecto de las pistolas Taser. Bueno, también hay observaciones acá, ¿no? Por parte de esta asociación. ¿Cómo le va, Rodrigo Salazar? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Disfrutando el hermoso fresco. Así es. Es para disfrutar, porque pocos días fríos tenemos. Cuéntenos Exacto. primero de la Asociación Civil Mejorando en Comunidad, quiénes las integran, de qué se trata, y luego vayamos a lo que es el uso de las pistolas Taser. Bueno, la Asociación de Profesionales, Usuarios y Familiares de Salud Mental nuclea justamente a todos los sectores del campo de la salud mental que decidieron hace más de 20 años constituir una organización que los represente, en la cual debatir ideas, poder proponer y poder también construir desde el diálogo, desde justamente la interdisciplina que manejan los distintos integrantes de la asociación, siempre persiguiendo justamente el respeto de los usuarios de, de salud mental y también en general, digamos, la salud. Bien. Bueno, ¿y ustedes recibieron también algún informe por parte de la Cámara de Diputados para ver qué análisis hacían con respecto al uso de estas pistolas Taser, ¿no? Efectivamente, nosotros recibimos un pedido de opinión con respecto al proyecto de ley 289/24, donde se nos solicitaba opinión justamente al órgano de revisión, en sí al plenario, sobre el uso en realidad lo que se modifica es la Ley de Seguridad Pública en un inciso del artículo 45 y sucesivos, ¿no? Pero básicamente o comúnmente conocido como pistolas Taser. ¿Y cuál es la posición que ustedes toman al respecto? El órgano de revisión en sí ha votado por mayoría absoluta de 5 de 6 integrantes de forma negativa. Mi voto fue positivo al pedido de opinión. Ah, vaya, vaya, vaya. A ver, cuéntenos su posición, por qué es positiva. Y es positiva en varios sentidos. Primero porque recordemos que el órgano de revisión de la provincia es un organismo técnico, es decir, que no podemos votar desde la emoción y tampoco desde la ideología. Debemos aferrarnos a la evidencia empírica y a otras cuestiones que hacen a la cuestión técnica. Entonces, técnicamente no había objeciones al proyecto. Es un proyecto que fue enviado al organismo de control con suficiente tiempo para que los analicen, para que aporten ideas. Y bueno, justamente tiene que ver también con que no viola el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ni la Ley de Protección de Usuarios de Salud Mental, ni tampoco la Convención Internacional de Derechos Humanos. Bueno, tampoco está de acuerdo, digamos, en contra, mejor dicho, de lo que dice la OI, que es la Organización Internacional del Trabajo. Por eso le digo, es un tema para hablarlo en profundidad, es lindo ver el debate, pero me parece importante destacar que es un proyecto de ley que viene a mejorar y no a restar, como muchas veces se ha dicho de varios sectores. La mayoría de los integrantes dijo que no, ¿por qué razones? Dijeron que no porque, de hecho, te cuento que también el órgano, hay representantes del Poder Ejecutivo de la provincia que han votado negativamente. Lo que sostiene la mayoría es que la intervención en casos debe ser siempre sanitaria y nunca de seguridad. Es decir, que estamos ante un problema sanitario y no de seguridad. Eso sostuvo la mayoría absoluta, digamos, ¿no? En su análisis diciendo que el uso de las pistolas Taser va a ser contraproducente, que hay que insistir con métodos de desescalada de conflicto, entre otras cuestiones, y nunca apelar al uso de la fuerza. El problema sanitario, a ver si se puede entender un poquito mejor, Sí, si puede ampliar esto, ¿a qué se claro, refiere? justamente, claro, cuando hay problemática de seguridad, por ejemplo, intervenir en casos urgentes, cuando hay una persona bajo los efectos de alguna sustancia, o cuando hay una persona que está fuera de sus cabales, por así decirlo, y está agrediendo a un tercero o va a provocarse un daño a sí mismo, esas situaciones es cuando amerita a veces un protocolo de intervención más estricto. Entonces lo que el órgano dice que aún en esos casos lo que hay que priorizar es el abordaje sanitario, es decir, que los profesionales de salud se hagan cargo de una persona que está en una situación de crisis, una persona o un delincuente que está por afectar la vida de un tercero, y no es la policía quien debe encargarse. Claramente eso es de conocer la ley de seguridad pública de la provincia y también es exponer al personal de salud pública
a enfrentar situaciones a las cuales no van a poder hacer frente porque, como le digo, ante una situación inminente de peligro, donde estamos hablando de la vida de un tercero o de la vida de quien en ese momento está sobresaltado o está bajo el efecto de alguna sustancia, va a ser contraproducente y va a ser peligroso, digamos. Es una cuestión en la que hay que hilar muy fino porque estamos hablando de la vida de las personas. O sea, el único que se opuso, el único que está a favor del proyecto es usted. El resto, todos en contra. Estas explicaciones daba usted, ¿no? Me calculo yo, al resto. Sí, en un extenso documento que dejé, Sí. digamos, también expresando mi acompañamiento al proyecto, le cuento, esto no es una posición vaga, sino que tiene que ver justamente, como le decía al principio, con analizar lo que dice la Constitución Nacional, los tratados internacionales adoptados por Argentina, y también analizando la situación de inseguridad de la provincia. Esto es un voto a conciencia que he mantenido a pesar bueno, del voto negativo, como le decía, de los demás integrantes, que también es respetable, digamos, cada uno tiene su postura Sí. y lo fundamentará como corresponde. Y bueno, esto es una discusión que se está dando y acá a futuro se va a ver los resultados, digamos, de la implementación o no, pero yo por mi parte acompaño en nombre de la asociación, por supuesto, este proyecto de ley. En nombre de la asociación, Mejorando en Comunidad, Sí, ¿no? mejorando en comunidad. Bien. Sí, sí, sí. Ahora, Con hablaba más de de 20 años de cuestiones trayectoria. Sí. ideológicas, ¿no? Que también hay cuestiones ideológicas. ¿Y a qué se refiere con eso? Pues nos decía al principio. Por cuestiones Eh, ideológicas hay una oposición. ¿A eso se refiere? Exactamente, cuando se dio el debate en sesión extraordinaria del órgano de revisión, se utilizaron palabras como represión o como que esto le hacía acordar a la dictadura militar. Esas fueron las palabras que vertieron algunos de mis pares en el debate y me parece que estamos mezclando ideología en cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública. Acá no se va a torturar a nadie, ni se va a cercenar ningún derecho personal de ningún ciudadano. Eso hay que dejarlo claro, no hay que confundir, porque cuando uno confunde también está mintiendo. Entonces, eso es cuando yo digo ideología me refiero a esas expresiones que lamentablemente no suman, sino que vienen a confundir lo ideológico con lo partidario, con lo sanitario, con la seguridad pública. Entonces, eso es muy peligroso. Por lo menos yo que siempre creo que uno tiene que informar correctamente. Me imagino la acalorada discusión que habrán tenido allí en el órgano de revisión de salud mental. 3 horas y media, aproximadamente 4 horas estuvimos debatiendo sobre cuál iba a ser la posición final y si bien al principio iban a votar favorablemente, después se inclinaron por una negativa, por una cuestión de seguir lineamientos que tienen, que es entendible porque cada estamento representa un sector, así que bueno, se votó así y bueno, igualmente quedó constancia de mi voto en disidencia, que no es tanto por el voto en sí, sino por los fundamentos que hacen ese voto, que es un poco lo que estamos hablando, que me parece que de verdad amerita un tratamiento más amplio. De hecho, también yo sugerí en el órgano que se pida una audiencia ante la Comisión de Desarrollo Humano y Salud para poder avanzar quizás con algunas cuestiones que al órgano le preocupan y que como plenario también queremos acompañar. Se citaron casos, ¿no? De gente con problemas de salud mental, donde tuvieron encuentros con la policía, ¿no? Encontronazos con la policía, y por allí para fundamentar, digo, su posición, ¿no? Con respecto al uso de las taser. Sí, por Y supuesto, a ver, ¿y tuvimos. qué casos tomaron en cuenta? Y a ver cómo se discuten estos casos también, si es conveniente o no. Bueno, justamente la sesión anterior del órgano habíamos recibido una denuncia por parte de una integrante del órgano de revisión. No puedo hablar del acta, pues eso es una cuestión privada, entonces por los datos personales, eso también tendríamos que reverlo. Todos los organismos públicos pueden hablar y son públicas las sesiones. En el caso del órgano de revisión, las sesiones son privadas, no le encuentro explicación por qué. Entonces le decía, hubo un caso donde una persona estaba con un cuchillo intentando, bueno, lastimarse, también estaba su papá, que era una persona mayor, y entonces le dieron intervención a la fuerza de seguridad. Justamente este hombre resultó, como estaba en un estado de crisis, tenía una esquizofrenia, bueno, no importa eso, justamente
tuvieron que accionar con un arma no letal, obviamente como es una... Y bueno, pero justamente resultó lastimado. Trajeron ese caso al órgano de revisión eh, como un caso de brutalidad policial, un caso en donde la fuerza había hecho un uso excesivo, digamos, de, de sus herramientas. Entonces, me parece súper contradictorio que por un lado estemos diciendo que el arma reglamentaria o el arma que está utilizando la policía hoy en día es letal y que el uso de las pistolas Taser va a ser contraproducente o va a producir mayor daño que un arma letal como es un arma 9 milímetros, por así decirlo, para que la gente lo entienda, que es lo que hoy en día porta un policía. Entonces, ¿cómo tendríamos que intervenir entonces? Yo me hacía esa pregunta, ese interrogante. Obviamente que nunca es preferible llegar al uso de armas de fuego ni de ningún tipo, pero hay situaciones, como decía al principio, que son de urgencia, donde hay la vida de un tercero involucrado, donde está la vida de la persona también involucrada. Entonces, son cuestiones en las que hay que tener en cuenta, porque a veces en el idealismo es lindo, sí, un mundo sin conflicto, una sociedad sin conflicto, pero en la práctica la realidad nos golpea y nos dice que eso es inaplicable. No podemos vivir en una sociedad que no tenga a las fuerzas de seguridad capacitadas, preparadas, interviniendo con el uso racional de la fuerza. Gracias, Rodrigo Salazar, muy amable, ¿eh? Hasta Que pronto. tenga buen día. De la Asociación Civil Mejorando en Comunidad e integrante del órgano de revisión de salud mental de la provincia del Chaco. Rápidamente vamos para allá.